Poco después de finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos se abocó a un terrible experimento. Primero lo hizo aquí, en los Estados Unidos, utilizando a los afroamericanos como conejitos de India. Pero cuando se descubrió el macabro proyecto, llevaron los laboratorios a Guatemala. Militares, prostitutas, enfermos mentales y hasta niños huérfanos guatemaltecos fueron sujetos en los años 40 de un abominable experimento del gobierno de los Estados Unidos. Les infectaron premeditadamente con sífilis. Marta Orellana hoy tiene 76 años. Aún despierta gritando de su pesadilla porque no olvida lo que le hicieron, siendo una huerfanita de apenas 10 años. Me abrieron las piernas y me hicieron ese examen en mis partes, pues, y me metían los dedos con algodón y iba de meterlos y los ponían en una cajita que ellos tenían hacia un lado y yo lloraba, pues, porque una niña, pues, me dolía, ¿no? Fueron al menos 1.610 los guatemaltecos inoculados con sífilis y gonorrea, como parte de un estudio que pretendía comprobar si la penicilina podía prevenir infecciones de transmisión sexual. Federico Ramos Mesa fue infectado cuando era militar, sin su consentimiento ni su conocimiento. Los americanos fueron los que me pusieron esa inyección. El monstruoso estudio dejó a cientos de víctimas intencionalmente sin tratamiento y, en cambio, legó dolorosas heridas y secuelas imborrables que han sido heredadas a sus descendientes. A Marta Cesárea Pérez Ruiz la infectó su esposo. Una de sus hijas nació sin cerebro y otra con sífilis y discapacidad mental. La administración Obama ofreció en 2010 una disculpa al país centroamericano, pero ese gesto no fue suficiente. Las víctimas generaron en marzo de 2011 una demanda en la que exigen a los Estados Unidos una indemnización por los daños sufridos. La demanda fue finalmente desechada por una corte federal en Washington en junio pasado. Ahora se buscará recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para cierre de edición, Aurelia Fierros. Los experimentos con sífilis en Guatemala tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948 dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Fueron experimentos con seres humanos en los cuales médicos, generalmente estadounidenses, infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas a ciudadanos guatemaltecos, entre ellos soldados, reos, pacientes psiquiátricos, prostitutas e incluso niños huérfanos con sífilis y otras enfermedades venéreas como la gonorrea, para comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos como la penicilina y otros tratamientos. El gobierno norteamericano ya había realizado y todavía llevaba a cabo uno de los más crueles experimentos de la historia en población afrodescendiente, el experimento Tuskegee, en su propio suelo, el cual constaba de supuestas campañas de vacunación contra una enfermedad inexistente llamada mala sangre. Se engañó a esta pobre y vulnerable población. En lugar de curarles una enfermedad, les transmitieron una verdadera. Al salir a la luz pública estos experimentos y ser catalogados de inhumanos, fueron trasladados hasta Centroamérica, donde el escrutinio público del pueblo norteamericano no llegaba y donde los gobernantes norteamericanos consideraban a estos pueblos como sin derechos, donde podían ir a hacer lo que les daba la gana. Los experimentos los impulsó en su totalidad la Secretaría de Salud Pública del Gobierno Federal estadounidense bajo la administración del demócrata Harry S. Truman por medio del médico John Charles Cutler, quien también participó en otra experimentación con seres humanos en Alabama, Estados Unidos, como antes mencionado el experimento Tuskegee. Se calcula que más de 1.500 personas fueron infectadas. Al día de hoy todavía quedan sobrevivientes de los experimentos, pero lo peor de todo es que la sífilis y la gonorrea se han multiplicado en las nuevas generaciones, quienes las llevan en la sangre y las siguen transmitiendo cada vez a más personas. La profesora de historia médica Susan Riverby del Wesley College descubrió los archivos del difunto Dr. John Cutler,
Los resultados de la investigación aparentemente nunca fueron publicados. Al parecer, la investigación fue financiada con una beca de los Institutos Nacionales de Salud a la Oficina Sanitaria Panamericana, hoy conocida como la Organización Panamericana de la Salud. No se hallaron en los documentos pruebas de que los afectados tenían conciencia de las consecuencias y, de hecho, muchas personas fueron engañadas sobre lo que se les estaba haciendo, según los datos de los archivos. El gobierno guatemalteco de la época otorgó permiso para realizar la investigación, como también consta en los documentos. No ha sido comprobado si la presidencia de la República de Guatemala consintió los hechos. Durante los experimentos se utilizaron preferentemente a prostitutas enfermas de gonorrea o sífilis para contagiar a individuos privados de libertad, soldados o pacientes de instituciones psiquiátricas. Al comprobarse que eran muy pocos los hombres que se habían contagiado, se pasó a la inoculación directa, inyectando la bacteria de la sífilis en el pene, el brazo o la espalda de las víctimas. Cutler, por tanto, expresó que para la realización del experimento sin impedimentos se debía mantener reserva. Esto hace deducir, sobre todo por la sugerencia de discreción entre las autoridades locales, que el gobierno de Guatemala no conocía completamente las interioridades de la situación. Hay testimonios y pruebas de que también niños huérfanos alojados en el hogar Rafael Ayau de la ciudad de Guatemala fueron contagiados. Se estudiaba el desarrollo de las enfermedades venéreas en periodos prolongados de tiempo sin ofrecer tratamiento alguno a los infectados para analizar el desarrollo de la enfermedad. No hay datos precisos sobre las identidades de las víctimas, ni, lo más importante, un cuadro clínico completo de estas, aunque sí algunas referencias personales de los pacientes y alusiones médicas que permiten determinar que hubo al menos una persona fallecida por un ataque epiléptico durante las experimentaciones. En octubre del 2010, el gobierno de los Estados Unidos reconoció los sucesos que consideró abominables y gravísimos y se disculpó públicamente por estos, con una inusual excusa presentada por la Secretaría de Estado al pueblo guatemalteco, junto con el reconocimiento de culpabilidad de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Sostuvo comunicación telefónica con el presidente guatemalteco Álvaro Colón, expresando su profundo pesar por lo sucedido y pidiendo perdón. En Guatemala, la opinión pública ha considerado los hechos como un crimen a la humanidad y con justa razón se desconoce el número sobreviviente de víctimas que podría haber en la actualidad. Un médico guatemalteco reconoció los eventos, así como una mujer anciana que, siendo menor de edad, fue contagiada en un orfanato, ha rendido declaraciones públicamente. Marta Pérez Ruiz fue contagiada por su esposo. Una de sus hijas nació prácticamente sin cerebro y murió al nacer. Otra nació con sífilis y un profundo retraso mental. No tengo la menor duda que experimentos con todo tipo de enfermedades, bacterias y virus han sido realizados en todas partes del mundo, en donde las poblaciones más pobres, vulnerables y susceptibles se les promete una cura, pero lo que en verdad se les está dando es una horrible sentencia de muerte. Si te gustó el video, ayúdame con un like, suscríbete y hasta la próxima. Marta Lidia Orellana recuerda que un grupo de enfermeras y médicos de Estados Unidos le abrieron las piernas a la fuerza cuando tenía solo 10 años. Me golpeó, me pegó en la cara y me dijo, déjate, me dijo. Huérfana desde los 6 años, ella fue abandonada en el Hospicio Nacional de Guatemala, después llamado Hogar Rafael Ayau. Cuando salió de ahí, al cumplir 16 años y fue a sacar la tarjeta de sanidad para poder trabajar, se la negaron. Me dijeron, la tarjeta no se la damos, me dijo, porque usted tiene mala sangre. Por décadas, Orellana vivió entre el dolor y el miedo por su mala sangre, sin saber que tras las pruebas médicas a las que fue sometida, había un plan secreto del gobierno de los Estados Unidos. Médicos enviados a Guatemala infectaron a pacientes de instituciones mentales y presos con enfermedades venéreas como sífilis y gonorrea, aunque hubo otros más. En zonas rurales, donde el analfabetismo y la pobreza son parte de lo cotidiano, reclutaban a campesinos e indígenas para que prestaran el servicio militar obligatorio. Algunos de estos jóvenes también fueron contagiados con sífilis en forma premeditada.
Lo mismo hicieron con niños del Hospicio Nacional, donde Marta Orellana vivía. Allí los sometieron a todo tipo de experimentos. Yo digo que ya cuando tenía 11 años me sacaron líquido de la columna. A Orellana y a otros niños les sacaron líquidos de la médula espinal después de contagiarlos con sífilis. Las evidencias del polémico programa de pruebas científicas fueron halladas años más tarde en los archivos nacionales de Estados Unidos. Fuimos tras otras huellas. Desde Ciudad de Guatemala viajamos 4 horas hasta una olvidada vereda en el municipio de San Agustín, en Progreso. Aquí hallamos a varios veteranos del ejército. Manuel Gudiel tiene 85 años. Él cuenta que a los pocos meses de ingresar al servicio militar en 1948, comenzó a mostrar síntomas. Las enfermedades lo come a uno. ¿Dónde no se va a afligir uno? Según los documentos confidenciales, sin advertirle de los riesgos, los llevaban a visitar prostitutas que tenían sífilis o gonorrea. Yo nunca pensé eso, después me resultó eso. Federico Ramos, de 86 años, dice que no solo lo contagiaron a él, sino que sus hijos resultaron con algunos síntomas. Sí, casi han padecido de enfermedades. ¿Qué le ha contado su papá de lo que sucedió? Estando allá en el ejército, a ellos lo mandaron a cuidar una base militar de los americanos. A los 3 meses de estar allá, empezaron a hacer esos experimentos con él. Los inyectaban y no le decían para qué. Benjamín Ramos quedó espantado cuando el 10 de octubre de 2010 vio en las noticias que cientos de paisanos suyos podrían haber sido parte del experimento de sífilis y gonorrea. Esas son enfermedades que sufrió él cuando estuvo de alta y nunca fue curado en el ejército. A pocos kilómetros de ahí hallamos a Gonzalo Ramírez, cuyo padre, Celso Ramírez, estuvo como soldado en la Guardia de Honor. Me inyectaban, pero nunca le decían que iba a sanar, ¿verdad? Nunca sí que iba a sanar. Entonces él contagió a mi mamá. Ella murió hace 10 años y su padre un año después. Los dos padecían sífilis. Esa enfermedad parece que fue una cadena porque yo tengo mi hermana también que ella no ve. Otra mi hija también. Los experimentos eran controlados por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, aprobados y en complicidad con las autoridades guatemaltecas. Todo se descubrió de manera fortuita al revisar los archivos del caso Tuskegee, un estudio clínico realizado entre 1932 y 1972, cuando infectaron con sífilis a unos 400 pacientes afroamericanos de Alabama. Al revelarse los casos de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas a ese país. Las dos naciones formaron una comisión para investigar el número de víctimas y las consecuencias. Nuestra investigación se basa aquí en los Estados Unidos y estamos mirando documentos y no hemos encontrado a ninguna persona viva para hablar con ella que haya tenido implicación directa en esos experimentos. Valerie Boham es la directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Bioéticos, a quien el presidente Barack Obama encargó la investigación. Había presos, gente en un asilo mental, soldados, trabajadoras sexuales y niños implicados. Así que estamos documentando todas esas poblaciones en los expedientes que estamos revisando. Hablamos con Pablo Werner, director de la Defensoría de Población Vulnerable de la Procuraduría de Guatemala. Pues nosotros comenzamos a indagar que es nuestro deber porque vemos realmente violado un derecho humano. Es atentatorio a los derechos humanos. Y en base a eso comenzamos nuestras investigaciones. Según Werner, el número de infectados se acerca a los 1.500. Sus investigadores descubrieron detalles, por ejemplo, que los médicos dividieron a los pacientes en grupos. Se trabajó la inoculación directamente con un seguimiento médico de control de laboratorios para ver el curso de la enfermedad y los impactos y efectos que tenían los tratamientos. Los experimentos fueron selectivos. Otro grupo que se le dejó correr la enfermedad sin tratamiento y un tercer grupo pues que se perdió y que no recibió ni tratamiento ni seguimiento de ninguna naturaleza. Abogados de ambos países demandaron al gobierno de Estados Unidos y esperan compensaciones económicas para los sobrevivientes y descendientes. Manuel Gudiel murió la semana pasada por la secuela de la sífilis. Por su parte, Orellana espera ayuda en medio de su pobreza.
Yo le digo a mi hijo que como nada se queda oculto aquí en la tierra, ¿verdad? Todo se llega a saber. Pues, no sé, le digo yo que Dios todo lo mueve, pues. En cambio, Federico Ramos está convencido que lo que le hicieron a él era parte de su misión militar. Es la obligación, ¿verdad? Es la obligación prestar su servicio. It was here, in Guatemala, hidden from public scrutiny, that the experiments took place. Conscripted soldiers, prisoners, prostitutes, the mentally ill, and even orphans like Marta Oriana, Guatemalans used by the US government as human guinea pigs. Pues sí, porque como digo yo, para experimentar, ¿verdad? Como que fuéramos animales. No one gave their consent, and they were certainly not informed that they were being infected with syphilis and gonorrhea. ¿Quién dijo que tenían que tener estas inyecciones? ¿Los americanos? Sí, los americanos fueron los que me pusieron esa inyección. So then you have to ask, did they go back into the community? Did they spread this disease? Did we really give the people of Guatemala syphilis? This is Tuskegee, Alabama, where the Guatemalan experiments were hatched. The site of America's most infamous medical experiment, which began in the 1930s and ran until the 70s, with the unambiguous title, Untreated Syphilis in the Male Negro. Here, doctors found African Americans already infected with syphilis and then left them untreated so that they could monitor their progress. They never told the men that they had the disease. It became a national disgrace. I'm looking for the Pollard family gravesite because a number of the Pollard family people were in the Tuskegee study. Historian Susan Reverby has spent over 20 years studying Tuskegee and knew some of the men. So Mr. Pollard definitely died of syphilis and was in the study. And then the other people, this is his wife, I don't know. We don't know what happened to the wives. One of the doctors, John Cutler, still defended the Tuskegee study more than 20 years after it was exposed in the press and stopped, saying, "These individuals were contributing towards the health of the black community, rather than simply serving as guinea pigs for the study." Even then, Cutler didn't want his guinea pigs to be finally treated for the syphilis they'd carried for decades. It would be undesirable to go ahead and use large amounts of penicillin to treat the disease because it would interfere with the study. It was while researching Cutler's role in Tuskegee that Susan Reverby made the remarkable discovery last year that he was head of another, much more invasive experiment started in 1946 in Guatemala. I was just completely shocked. I had spent, nearly 20 years explaining to everyone that no one had been given syphilis in Tuskegee, and here was a study with the title, Inoculation Syphilis, done by this man who had been involved in Tuskegee in the 60s, and then in the 90s is essentially justifying the study, and I was completely, nobody knew about this. I see him as an evil man because of the undeniable circumstances that when he was told to discontinue the experiments in the U.S. because they were illegal and ethically wrong, decided to look for a place where he could literally get away with it. Terry Collingsworth is a Washington-based human rights lawyer representing the Guatemalans who have emerged to file a class action lawsuit against the U.S. government. The fact that they went to Guatemala is partly, at least,
due to the fact that everyone understood that Guatemala was a place where there were no rights for poor people or people in prison, and that you could pretty much do what you wanted with them. So to take advantage of that kind of situation certainly multiplies the crime. Collingsworth has a local lawyer handling the case in Guatemala. Aquí están las personas y aquí está su nombre, Marta Cesarea Pérez Ruiz. Y aparte cuando ya se incluían ya sus hijos, pero todos están ya en la demanda. Aparte de usted hay otras personas. Some claim to be direct victims, and others, like Marta Cesarea's children, descendants of victims. One of them was born without a brain, and her severely disabled daughter was born with syphilis. Syphilis is a disease which, if not treated early enough, can lead to serious physical and mental illness and can even kill. Allá le detectaron a ella la sífilis. Pues decía el médico que saber qué enfermedad tenía yo, pero que si no, cuando él detectó era la sífilis, sí, ajá, y las dos. Entonces nos pusieron con penicilina bien doble, dijo el médico, para, ¿verdad? Porque está muy avanzado. I'm about 3 hours from the Guatemalan capital, on the way to meet some former soldiers who were directly infected in the experiments. Now well into their 80s, they're some of the only known survivors. Aquí donde vamos a llegar a mi casa, donde vive Federico Mesa. They're lucky to have lived this long. Many of the other victims died years ago. Él es mi papá. Federico Ramos Mesas was forcibly conscripted into the army in 1946 and soon became an unwitting participant in the study. He says he was subjected to a series of tests and treatments, but was never told what it was for. No podía decir que no. Media vez me cayera bien. ¿Por qué no puede decir que no? Que me inyectaron. Y en ese tiempo, después fue que resulté con eso. Cuando usted se casó, ¿le pegó esa enfermedad a su esposa? Más o menos, sí. Not far from here is another affected family whose father was also forced into the army at the same time. They say syphilis killed him. A él lo inyectaban cada 15, cada mes, pero nunca le dijeron a él para qué. Entonces cuando él salió del ejército, él vino a sufrir esas mismas consecuencias ya aquí ya. Él se juntó con mi mamá. Y entonces esa misma enfermedad le causó la muerte a él y infectó a mi mamá. Their mother died with an open sore on her hip. Que ella sí sufrió enorme ese dolor. Le fue creciendo todo y todo hasta que, y es una pierna, hasta de una vez se le cayó cuando ella botó la piel, ¿verdad? Victoria has been clinically blind since she was very young and believes it was the result of her father's illness. Y yo le dije que yo no miraba bien. Y entonces él me llevó a un centro de salud, pero y le dijeron que me llevara a un lugar, pero como no había piso, no me llevó, y así me quedé. Ajá. Hay otros exsoldados afectados, pero no sabemos quiénes son porque ya murieron. Sí, ya ¿Su murieron. familia puede ser en otros lugares? Sí, en otros lugares está, pero no sabemos nosotros quiénes son. Y pasando la enfermedad de sus nietos y los bisnietos. Sí, porque esto es una, siguiendo, ¿no? Ajá, una cadena que se va afectando, ¿verdad? Almost everything we know about the Guatemalan study is from these notes and letters in US archives. On Friday the 9th, we performed another experiment, inoculating 6 patients with pus and treating 3 of them. Dr. Cutler's own correspondence, this one to his boss at the Public Health Service in New York, reveals he was well aware they were overstepping boundaries. I hope that it would be possible to keep the work strictly in your hands, without necessity for outside advisors or workers other than those who fit into your program and who can be trusted not to talk.
Sincerely, John C. Cutler. Deeper into the Guatemalan countryside, I'm going to meet another former soldier infected by syphilitic prostitutes planted in the barracks by the doctors. Ya vamos a llegar después del río. Mucho gusto, yo soy David, un periodista australiano. Yo soy Manuel Guriel. Mucho gusto y un placer conocerlo. Descanso que sea por aquí en la sombra. Okay. Pero la noticia está que esa enfermedad vino de los gringos a Guatemala. Ajá. Y por eso es que se extendió la enfermedad esa. Porque fíjese que en ese tiempo las mujeres eran baratas de cuarto. Valían 25 y 50 y un quetzal. ¿Qué no entraba? Pero nunca piensa uno la enfermedad que tiene. He remembers being treated by American doctors at the military hospital. Me vacunaron como 8 días y de ahí me echaron para el cuartel, porque usted sabe que en el cuartel solamente que no puede andar, pero está firme. Me fui y empecé. Sadly, Guriel will never know how the legal case ends. Not long after this interview, he died. Ya no voy a ir donde la chica. Ya no más. Ya no. Bueno, adiós. Que le vaya bien. Adiós. Adiós. I think every person who got infected, however the methodology was a victim of a serious crime, an invasive crime. Your body is your temple, so to speak, and to have someone without telling you expose you to a disease that would damage you is a really serious crime. But they did it with children, and to me that takes another level of wrong. Behind these walls in the capital, Guatemala City, is the orphanage. The complex covers an entire city block. It was somewhere inside here 64 years ago that a then 10-year-old Marta Orellana says her nightmare began. Y me acostaron en una camilla. Entonces un doctor estaba de este lado y el otro, y la enfermera me tenía agarrada la cabeza. Entonces ellos hicieron por abrirme las piernas, ¿verdad? Y yo no quería. Entonces yo, como niña de 10 años, con sus fuerzas que podía tener, ¿verdad? Yo no quería y yo hacía lo posible porque no. Entonces ellos decían, no se puede, no se puede. She says the director, Dr. Cofiño, hit her in the face to get her cooperation. Entonces ellos empezaron, no sé si eran gasas o algodones, no sé, pero ellos me abrieron las piernas y me hicieron ese examen en mis partes, pues, y me metían los dedos con algodón y iba de meterlos y los ponían en una cajita que ellos tenían hacia un lado y yo lloraba, pues, porque una niña, pues, me dolía, ¿no? After this, she became so sick, she says she was bedridden for weeks. The next time she was called in, it was in a group of 10 girls. Me volvieron a llamar y entonces ahí fue donde me pusieron con la cabeza hasta los pies, me doblaron y me sacaron el líquido de la columna. Entonces yo sí, cuando ellos me sacaron la aguja, yo, curiosa como niña, ¿verdad? Volteé a ver así y así fue el poco de que me sacaron de la columna, amarillo. Well, to intentionally infect children with a disease so that you can test drugs on them, it really sinks to about the lowest of the lows in the 7 levels of hell.